Buenas noches para todos. El capítulo y tema que nos correspondió es la evolución económica de 1886 a 1905 y las condiciones políticas del crecimiento moderno. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por 3 expositores. Quien les habla, Judith Viviana Garzón Castillo, Camilo Andrés Bocanegra Villalobos y por último, Yuri Caterín Buritica Mora. Bueno, para iniciar, el capítulo nos cuenta del auge económico que propiciaron los liberales desde la segunda mitad del siglo XIX, que fue cortado hacia 1885 por la reacción conservadora, lo cual contribuyó a una caída sustancial del crecimiento, dando así cambios radicales en las reglas que organizaban el país. Las políticas monetarias expansivas generaron por primera vez una inflación económica. Después de esto vino la Constitución Política de 1886, que trajo con ella la represión conservadora, desencadenando así 3 guerras civiles importantes. La última de ellas extendidas entre 1899 y 1902, que implicó un gran sacrificio económico, no solo porque fue la más larga y cruel que había vivido nuestro país hasta entonces, sino porque trajo serias consecuencias como la pérdida de Panamá en 1903, pero también se crearon alianzas políticas importantes que permitieron encauzar un rápido crecimiento económico durante el siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las importaciones se triplicaron. Los productos que tuvieron mayor protagonismo fueron el tabaco, que obtiene un auge a partir de 1845 y alcanzó una participación del 38% en 1866, la exportación de cueros en un volumen cercano al 10% del total de las exportaciones, y la quina, que es un árbol y como tal lo que se extrae y exporta es su corteza para ser usada como medicina, que alcanzó a ser el 30% de las exportaciones en 1882. Por el contrario, el café año tras año fue aumentando su porcentaje de participación, ya que la exportación de para 1973 aumentó de 125.000 sacos de 60 kilogramos a 500.000 sacos, y entre 1907 y 1925 alcanzó los 3.200.000 sacos exportados. Por otro lado, el sistema financiero en la Nueva Granada estaba monopolizado por la Iglesia, que prestaba el 5% anual sobre sus bienes raíces. Pero para el año 1864 se disolvió esta arcaica institución de crédito, abriéndole así campo al sector financiero privado. Para el año 1870 se aprobó una legislación bancaria que adoptó el modelo de la banca libre, que consistía en la emisión de billetes por parte de los bancos privados respaldados por sus reservas de plata y de oro, en donde el Banco Nacional era un simple inspector fiscal. Para el año 1894, el Banco Nacional había sobrepasado sistemáticamente sus anuncios públicos de emisión, lo cual se manifestó mediante el deterioro de la tasa de cambio del peso y tuvo como resultado una creciente inflación, por lo cual el Congreso decide clausurarlo. La búsqueda del orden centralizado, la Constitución de 1886. Los liberales se lanzaron en 1885, hicieron la guerra y fueron derrotados por el gobierno de Núñez, que procedió a declarar extinguida la Constitución de 1863 y convocó una asamblea constituyente. En este escasearon los representantes del Partido Liberal, lo que de nuevo le restaría un consenso y legitimidad a la nueva Constitución. El monopolio religioso fue acompañado también de un monopolio político, concentrado en una presidencia muy fuerte, cuyo periodo era de 6 años, con reelección, transcurrido un periodo.
El presidente era elegido indirectamente por los ciudadanos con un requisito de alfabetismo, renta anual de 500 pesos o propiedad de 1.500 pesos. El poder regional queda abatido, pues el presidente nombraba y separaba libremente a los gobernadores y estos a los alcaldes. El presidente nombraba a los magistrados de la Corte Suprema y los tribunales superiores de ternas presentadas por la propia Corte Suprema. Se nombraban jueces de escrutinio electoral que actuaron a favor del gobierno, cerrando así las vías electorales a la oposición, lo que incitaría al Partido Liberal a recurrir a dos nuevas guerras civiles entre 1892 y 1899 y 1902. Núñez entendió bien que el país necesitaba seguridad y orden. La centralización emprendida por él dio pie a un ejército nacional fuerte que limpió la sedición regional y nacional, presentándole mayor legitimidad al Estado. Otra tarea fundamental exigida por el desarrollo de largo plazo del país fue establecer un mercado interno sin aduanas interiores, que se obtuvo aboliendo a la soberanía de los que atoran 9 grandes estados. La República tuvo también una regla de sucesión clara, pero sesgada a favor del partido en el poder, con serios problemas en los derechos de la oposición, como vetos de participación liberal en el Congreso y de manipulación electoral. La carencia de división y rotación de poder construía un régimen escasamente democrático y de varias maneras opuesto al crecimiento económico de largo plazo. En los temas sociales, la regeneración adoptó una visión cristiana para enfrentar la pobreza mediante la caridad, la salud y las educaciones públicas. Debían ser atendidas por la Iglesia con limosnas y unas escasas transferencias del gobierno central. La educación primaria se declaró como gratuita, pero no obligatoria. Contra la visión liberal, universalizarla, mientras su contenido debía estar acorde a la fe religiosa, lo que de entrada impedía enseñar la enseñanza de biología moderna y de las ciencias sociales. La transición al crecimiento moderno. Los contemporáneos de finales del siglo pasado eran conscientes de vivir en un periodo de transición que llevaba en su seno profundas contradicciones, sin saber qué se les depararía en el nuevo siglo. Así pues, se sentían los hombres que hacían historia al final del siglo pasado en Colombia. En 1899 empezó una guerra civil, la llamada Guerra de los 1000 días. Este enfrentamiento significó las culminaciones de una serie de guerras civiles que marcaron el siglo XIX. Aunque el conflicto armado entre liberales y conservadores no afectó a todas las regiones de la misma manera, dividió a la población más que nunca. Fue quizás la guerra más desastrosa, tanto lo referente a los daños ocasionados en la economía nacional como en relación a las bajas humanas registradas. Un año después del final de la guerra, se separó el departamento de Panamá. Esto es debido a la fragilidad del concepto nacional de Colombia, que tenía el sistema político poco apto para asistir a la negociación del problema más urgente de la agenda internacional del país, la transacción de los derechos para excavar y construir un territorio colombiano, un canal que uniría el océano Atlántico con el Pacífico en favor de los Estados Unidos, con la ocupación de Cuba y Puerto Rico. Esta potencia se había establecido como un poder hegemónico en la región, desplazando a las potencias europeas. No cabe duda que la crisis que atravesó Colombia marcó un cambio fundamental en el comercio nacional. La reforma política. Las reformas constitucionales que operaron para cambiar
el carácter fundamental de la Carta de 1886 fueron puestas a prueba durante la administración de Rafael Reyes. Su talante conciliador se manifestó primero con una regla política improvisada, que consistía en otorgar un tercio de su gabinete a los liberales más pacifistas, lo cual le prestó credibilidad a su intención de lograr una paz perdurable. Digamos que en 1905 Reyes puso un desván de Congreso conservador y anunció una asamblea constituyente, que implementó una nueva regla, el voto incompleto, que fue aplicado a las elecciones parlamentarias en similar proporción, 1/3 a la minoría, 2/3 a la mayoría. El Partido Liberal había exigido durante la guerra su participación limitada en el gobierno, el cual desempeñó dicha exigencia de manera sectaria. En la gestión de Reyes fue bastante controversial, pero progresiva. En fin de cuentas, concentraba la reconstrucción del país, la eliminación de buena parte del exceso de medios de pago impresos por el gobierno durante la Guerra de los 1000 días. Durante los 5 años de su gobierno fomentaron algunas industrias, entre ellas la colombiana de tejidos, luego el Cotejer y Cemento Samper, y a la vez la que se conciliaron otras, se concedieron subsidios a la exportación y se buscó equilibrar la balanza comercial, para lo cual decretó una serie de medidas proteccionistas como también un impuesto al consumo del tabaco. Reyes también intentó atraer inversión extranjera, invitando a Unity Fruit Company a producir banano en la región de Santa Marta. En 1909, Reyes volvió a organizar una asamblea constituyente con el fin de perpetuarse de manera indefinida en el poder, pero el rechazo de todos los partidos y facciones lo llevó a abandonar la presidencia. El compromiso de los conservadores republicanos que organizaron el rechazo a la Asamblea Constitucional junto a los liberales consistió en compartir el poder para disipar el ficcionalismo y la sedición de la representación gubernamental, compromiso que se tornó creíble y permanente con las reformas constitucionales que se lograron aprobar en 1910. En la reforma de las funciones del Estado, la tarea fundamental de los distintos gobiernos a partir de Rafael Reyes consistió en recoger el exceso de circulante emitido para la tesorería durante los años de la guerra. Como tal, lo que querían era ejecutar una política que le permitiera el uso de las monedas extranjeras para acertar como tal a un sistema de pagos. Entre 1905 y 1923, debido a las tasas negativas que hubieron en su momento, las tasas de interés crecieron demasiado, fueron demasiado altas. Debido al incremento de las tasas de interés, Edwin Keimer tuvo que estructurar una nueva política como tal en el Banco Central. Y de allí, en 1923, se creó como tal el Banco de la República con el objetivo de controlar el tema de la inflación. Y a su vez, en ayuda de la Contraloría General, que es el organismo de poder legislativo que se encargaba de contabilizar el gasto del gobierno central y territorial, hicieron, digamos que como tal, un gran avance, lo que le dio una apertura importante a lo que fue el banco como tal ya de la República. Sin embargo, debido a la crisis financiera mundial, en su momento el banco más grande que tenía Colombia, que era el Banco López, quebró. Sin embargo, con la estructura que se realizó en algún momento, el Banco Central, lo que se conoce como el Banco de la República, ayudó como tal en la recuperación de esta crisis económica.
Durante el proceso de la crisis y luego de ella, existieron 3 bancos representativos como tal de apertura nacional en Colombia. El primero fue Banco de Bogotá, el segundo fue Banco de Colombia, que se conoce actualmente como Bancolombia, en su momento Alemán Antioqueño, que en sí vendría siendo el Banco Comercial Antioqueño en la época, y gracias a estos bancos se reducieron como tal las tasas de interés. En 1920 creció básicamente un 7% la economía y los activos de los bancos después de cierto tiempo empezaron a representar el 12.7% del Producto Interno Bruto durante los años de 1925 y durante 1929. Durante este periodo fue que se presentó como tal el crecimiento, y esto como tal ayudó al desarrollo de a la acumulación del capital de consumo y construcción. Durante el periodo también se presentó algo importante, un buen acontecimiento en Colombia, que fue cuando se generó como tal la expansión cafetera, que cambió como tal la estructura económica del país. Volcó como tal la producción de café y generó una expansión súper importante a nivel internacional, lo que para Colombia fue bastante importante, ya que generó un excedente económico bastante amplio y pues sirvió para la financiación de la infraestructura que en su momento había de transporte. En el año 1927 se generó lo que se conoce como la Federación de Cafeteros, que actualmente pues igual sigue operando en Colombia. Asimismo, pasó lo que se conoce como la zona bananera, que también fue un acontecimiento bastante importante para Colombia. Fue el segundo producto más importante en su momento y sirvió para el desarrollo de la economía. La United Fruit Company era quien administraba en su momento toda la parte de la zona bananera, y se dice que durante el periodo más o menos de 1985, Colombia alcanzaba a exportar 156.000 toneladas a nivel mundial. El punto de concentración como tal estaba en Santa Marta y en Fundación, y los sitios donde más se exportaba eran para Estados Unidos y Europa. Colombia alcanzó un incremento del 4% del Producto Interno Bruto, y pues el gasto público elevó la liquidez en la economía en Colombia.